El contador de sueños. Bienvenidos al Contador de Sueños. Esta noche comenzamos con el sombrío, peligroso y nada glamuroso mundo de los asesinos medievales. Esas figuras oscuras que se deslizaban por los pasillos de los castillos y los callejones oscuros para cambiar la historia con una espada y un susurro. Aunque en las películas los presentan como personajes atractivos, la verdad es que ser un asesino medieval era realmente horrible. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, y déjenme saber en los comentarios desde donde nos ven y qué hora es para ustedes. Siempre es fascinante ver quienes se unen a nosotros desde diferentes partes del mundo. Ahora apaguen las luces y comencemos juntos el viaje de esta noche. Seamos claros. Nadie en la Edad Media se despertaba y decía, ¿sabes qué? Me gustaría apuñalar a un noble en la garganta por 12 monedas de plata y el honor de esconderme en un barril durante 3 días. Convertirse en asesino no era una carrera profesional. Era más bien la última parada en un tren en el que la vida había salido terriblemente mal. La mayoría de los asesinos medievales no eran misteriosos solitarios entrenados en templos en la cima de las montañas. Eran campesinos desesperados, soldados deshonrados, ladrones con buena puntería o personas tan alejadas del radar de la sociedad que podían matar a un hombre y seguir sin aparecer en el censo. Si eras rico, no te convertías en asesino. Contratabas a uno. Si tenías un título nobiliario, tierras o incluso una cabra a tu nombre, estabas en la dirección. Pero si acababas de escapar de la prisión por deudas, tenías fama de resolver problemas y podías colarte en una taberna sin que te vieran, enhorabuena. Alguien, en algún lugar, estaba a punto de deslizar una bolsa de monedas por la mesa y susurrar un nombre. Y ese nombre no era divertido. No te pedían que eliminaras a Bob, el tranquilo granjero de nabos. Normalmente se trataba de un varón corrupto, un obispo con demasiado oro o alguien con 12 guardaespaldas y un foso. ¿La paga? Tentadora. ¿El trabajo? Horrible. Pero cuando alguien lo consideraba, no le quedaba nada que perder. Sin familia, sin futuro y, desde luego, sin seguro dental. Además, no olvidemos la absoluta falta de ventajas laborales. Sin pensión, sin gloria, sin tardes libres. No podías colgar un cartel que dijera, eliminaciones silenciosas con cita previa. Solo tenías que mantenerte callado, moverte rápido y nunca, jamás, decirle a nadie a qué te dedicabas. Especialmente no en voz alta mientras tomabas una cerveza en el Enor. Oh, sí, soy un vendedor ambulante de alfombras. Las manchas, mueren. Así que, sí, nadie soñaba con ser un asesino medieval. Llegaban allí porque el mundo los había machacado y escupido. Con una capucha y una daga oxidada, no eras el héroe. Ni siquiera eras el villano. Eras la nota al pie que ponía nerviosos a todos y que probablemente no vivía para disfrutar del dinero. Rompamos el primer mito. Los asesinos medievales no se entrenaban a la luz de las velas en algún monasterio escondido con sabios mentores y música de flauta inspiradora de fondo. No había montaje, ni maestro, ni charla motivadora. Si aprendías algo, era por no morir las primeras veces que lo intentabas. La mayoría de los asesinos no eran profesionales entrenados. Eran aficionados desesperados con un sentido de la orientación decente y la capacidad de trepar en silencio sin estornudar. Si tenías experiencia militar, genial. Eso significaba que sabías cómo sostener un cuchillo correctamente. Si no, bueno, apuñalar a alguien es bastante intuitivo, pero escapar después con ambos riñones intactos, eso requiere habilidad. O suerte. Por lo general, solo suerte. No había manuales, ni reuniones de orientación del gremio, ni charlas de seguridad. No te enseñaban cómo detectar a un doble ni dónde tenían los nobles las salidas de sus dormitorios. Lo descubrías mientras estabas colgado del alféizar de una ventana, preguntándote si acababas de colarte en las dependencias del servicio. Otra vez. Veneno. Eso era prueba y error, con mucho énfasis en el error. A veces funcionaba. A veces, tu objetivo solo se mareaba un poco y sospechaba más de su sopa. A veces bebías de la taza equivocada. No había una línea de atención telefónica medieval para el control de intoxicaciones. Solo esperanza, conjeturas sobre hierbas y un estómago fuerte. Claro, si tenías suerte, y me refiero a la suerte de la lotería, quizá habías aprendido algunas habilidades de ladrones o mercenarios. Quizá un asesino mayor te enseñó a caminar sin hacer ruido sobre los adoquines. Pero la tutoría no era habitual. Era rara y efímera porque los asesinos no se jubilan, desaparecen. ¿Entrenamiento con armas?
Olvídalo. No llevabas una espada ancha. Tenías una daga que le robaste a un guardia, tal vez un garrote si te sentías elegante, y cualquier otra cosa que cupiera debajo de tu capa sin hacer ruido. Así que no eras un maestro de artes marciales en la sombra. Eras un tipo con las manos callosas, pasos silenciosos y una relación profundamente insana con los callejones. El éxito no venía del entrenamiento. Venía de la supervivencia. Aprendiste a matar haciéndolo rápido, de forma descuidada, y luego desapareciendo antes de que nadie pudiera dibujar tu rostro y pegarlo en la puerta de una iglesia. En resumen, tu educación fue brutal, práctica y sin ceremonias de graduación. Solo moretones, manchas de sangre y la inquietante sensación de que estabas completamente solo. Hablemos de por qué te convertiste en asesino en primer lugar. Dinero. Dinero frío, pesado, ruidoso y deliciosamente gastable. La promesa de obtenerla es lo que te llevó a esto. Pero la realidad es que te pagaron con mentiras. Cuando alguien contrata a un asesino, no quiere una relación a largo plazo. Quiere un servicio único, sin papeleo y, a ser posible, sin testigos. Incluido tú. Te ofrecen una bolsa de plata. La mitad ahora y la otra mitad cuando el trabajo esté hecho. Eso sí se sienten generosos. Pero aquí está la cuestión. Cuando el trabajo esté hecho. Es un código para, después de que verifiquemos que no lo has estropeado. O que no nos has dejado en mal lugar. O que no has dejado un rastro que conduzca hasta nosotros. O que no has sobrevivido lo suficiente como para contárselo a alguien. Así que haces el trabajo. Te escabulles entre las sombras. Arriesgas tu vida. Quizás mates a un varón mientras duerme. No es bonito. No es poético. ¿Y cuando regresas? Ah, sí, sobre el pago. El cliente se ha escapado. Lo siento mucho. O peor aún, intentan matarte. Una puñalada en el estómago es más barata que una bonificación. E incluso cuando te pagan, nunca es suficiente. No por el riesgo, ni por la sangre, ni por los 3 días que pasaste escondido en un pajar con pulgas y remordimientos morales. Recibes un puñado de monedas, un seco asentimiento con la cabeza y un recordatorio de que nunca estuviste aquí. También es divertido. Algunos contratos eran trampas políticas falsas. Te decían que asesinaras a alguien peligroso, solo para descubrir que era un señuelo con guardias esperando. Felicidades. Acabas de caer en una operación encubierta con tu nombre ya grabado en la horca. E incluso cuando el trato era real, no podías ir a la corte y presentar una queja. Su señoría, me gustaría demandar a Lord Edmund por incumplimiento del contrato de asesinato. El único tribunal que veías era aquel en el que tú eras la prueba. Así que aprendiste a coger lo que pudieras, exigir el pago por adelantado y no confiar en nadie. Ni siquiera en el pequeño y grasiento escribano que juró que este trabajo cambiaría tu vida. Y así fue. Sobre todo cortándola. Ser asesino significaba vivir de promesas incumplidas y desaparecer antes de que te destrozaran. Así que aceptaste el trabajo. A ti. Te mintieron sobre el pago. Probablemente vas a morir. Ahora, hablemos del equipo. Olvídate de las novelas de fantasía y los videojuegos engañosos. No había navajas retráctiles, bombas de humo, dagas encantadas ni ballestas que se plegaran perfectamente en tu bota. Tu kit de herramientas consistía en cualquier cosa que pudieras robar, afilar u ocultar bajo una capa andrajosa sin que hiciera ruido. Si tenías suerte. Y me refiero a encontrar una moneda de oro en el zapato de un muerto. Suerte de tener una buena daga. Sin adornos, sin curvas como el diente de un dragón, solo afilada. Con suerte, sin óxido. Y, en el mejor de los casos, una que no oliera como el último tipo al que apuñalaste con ella. Veneno. Existía, claro, pero no era tan glamuroso como un lento goteo en una copa de vino. La mayoría de los venenos medievales eran impredecibles, elaborados a partir de plantas, minerales o tripas de sapo. Algunos actuaban al instante, otros tardaban horas. Algunos hacían que la víctima vomitara durante 2 días y luego se recuperara. Más enfadada. Y ahora, muy recelosa de las cuerdas de estofado. Ocasionalmente útiles. Podías estrangular, trepar o atar algo con una. Pero más valía saber usarla rápido, porque nada mata más el ambiente que intentar luchar con alguien mientras murmuras, espera, ¿qué nudo va debajo? Arcos. Eficaces, sí, si tenías uno, sabías dispararlo y no intentabas introducirlo de contrabando en un palacio disfrazado de florista. La mayoría de los asesinatos eran cercanos y personales. No había tiempo para una puntería elegante.
Solo había que ser rápido, silencioso y, con suerte, no ensuciar demasiado para poder escabullirse. Y no había repuesto si la hoja se doblaba, se rompía o se caía a un pozo. Era hora de improvisar. Una teja de pizarra, tal vez. Un clavo oxidado. Valía la pena intentarlo. La hebilla de un zapato con intención. Tiempos desesperados. Llevabas tus herramientas escondidas en dobladillos, botas o dentro de pan huecos si era necesario. Y las tenías cerca. No por seguridad, sino porque en este trabajo, tu arma era tu mejor amiga, tu jefa y tu único plan de jubilación. No había mejoras, ni retoques en el equipo entre misiones. No pulías tu kit. Rezabas para que no te traicionara en medio de un ataque. Porque al final, no era el arma la que mataba. Eras tú. Solo, mal equipado y con la expectativa de hacer milagros con una cuchara y una oración. A los asesinos no se les contrataba para eliminar a borrachos al azar en callejones oscuros. Nadie te pagaba por apuñalar a Yav, el somnoliento fabricante de velas. Tus objetivos eran importantes. Nobles, obispos, oficiales militares, a veces incluso miembros de la realeza. Y esas personas eran muy difíciles de matar. Primero estaban los guardias. No uno o dos. Docenas armados, blindados y bien alimentados. Algunos custodiaban la parte delantera, otros la trasera. Algunos simplemente se quedaban allí, con aspecto intimidante, desafiándote a parpadear. Si te equivocabas, pasabas días memorizando los patrones de patrulla, los crujidos de las puertas y exactamente cuántos escalones necesitaba subir el caballero asmático antes de necesitar un respiro. En segundo lugar, estaban las murallas. Los castillos no tenían porches. Tenían garitas, matacanes y fosos llenos de cosas que mordían. Si no caías al agua, aún tenías que preocuparte por las saeteras y el aceite hirviendo. Sí, aceite hirviendo. Tu descripción de trabajo lo incluía. Podían flamearte por espiar. En tercer lugar, estaban los sirvientes y el personal, los cocineros, los escribas y los mozos de cuadra. Una mirada equivocada por tu parte y estarían susurrando al capitán de la guardia antes de que pudieras decir, solo soy el herbolario. Los asesinos no solo luchaban con espadas. Luchaban contra los chismes. Y los chismes medievales viajan a la velocidad de la luz y eso significa que alguien puede conservar la cabeza. Y, por último, tu objetivo real. Paranoico. Con razón. Estas personas estaban rodeadas de traidores, parientes que reclamaban sus títulos y 3 docenas de personas que fingían quererlas. No comían sin un catador. No dormían sin 3 cerrojos en la puerta. Algunos incluso dormían en camas falsas o rotaban de habitación como en una versión mortal de las sillas musicales. Y no te emociones si te enteras de que van a asistir a un banquete. Sí, estarán borrachos, pero tú también. Y aún así tendrás que pasar por delante de los guardias reales, 3 perros, un bufón muy alerta y 50 testigos con jarras en la mano. Incluso acercarte a tu objetivo podría llevarte semanas. Haciéndote pasar por un sirviente, sobornando a una camarera, escondiéndote en barriles. Y cuando por fin llegara el momento, tendrías una sola oportunidad. Un momento preciso, perfecto, sin chirridos, sin sangre, como un fantasma que se desvanece en la noche. O te convertirías en el próximo ejemplo disuasorio público, colgado de la puerta del castillo con un cartel que dijera, buen intento. Seamos sinceros. Cuando imaginas a un asesino medieval, probablemente te imaginas elegantes túnicas negras, tirantes de cuero, tal vez una misteriosa capucha ondeando a la luz de la luna. ¿La realidad? Parecías un pastor de cabras enfermo con algo que ocultar. Los disfraces en la Edad Media no eran precisamente de alta costura. No tenías capas hechas a medida ni armaduras retráctiles. Tenías lo que podías encontrar. Harapos de campesino, una túnica de monje 2 tallas más grande o los restos de un uniforme de guardia que sin duda aún olía a su anterior propietario. El objetivo era pasar desapercibido. Pero pasar desapercibido significaba parecer como todos los demás, que no se habían bañado en 2 semanas, cojeaban por viejas lesiones y tenían tics nerviosos por la desnutrición. No parecías sospechoso por tu capa. Parecías sospechoso porque no dejabas de ajustarte el cinturón para ocultar una daga envuelta en una gasa. Y olvídate de las máscaras. No había opciones al estilo Guy Fawkes. La mayoría de los cubrebocas solo te hacían parecer un leproso, lo cual era genial para evitar conversaciones, pero terrible para entrar en fiestas. Si alguien te preguntaba quién eras, tenías que pensar rápido. Soy el hermano Tobías. Me encargo de la oración silenciosa y del mantenimiento de los tejados.
Incluso suponiendo que lograste pasar a los guardias, las casas nobles no estaban llenas de idiotas. Los sirvientes notaban las caras desconocidas, especialmente las que torpemente manejaban los orinales y no sabían el nombre del gato del cocinero. Tú siempre eras uno de ellos. Nunca te había visto antes, aparte de cuando te golpearon con un candelabro. Y si tu disfraz funcionó, enhorabuena. Ahora tenías que mantener el personaje durante horas mientras fingías no darte cuenta de todas las personas dignas de ser apuñaladas que deambulaban por allí. Además, las pelucas. No existían si necesitabas parecer mayor o más joven, así que no te quedaba más remedio que untarte suciedad en la cara, entrecerrar los ojos y esperar que nadie se acercara lo suficiente como para darse cuenta de que tu barba estaba pegada con miel. La verdad es que tu disfraz no te protegía. Te daba quizás 5 minutos de confusión. Después de eso, tenías que desaparecer, volverte invisible o ser muy, muy convincente. Y si alguien se daba cuenta, bueno, digamos que nadie quiere ser el asesino atrapado en la lavandería del obispo vestido con un hábito de monja y empuñando una espada. Especialmente en un día de fiesta. En la Edad Media, si eras un asesino, no tenías equipo. No tenías un compañero con una ballesta, un alquimista inteligente en una guarida secreta o un controlador que te diera pergaminos codificados y cálidos ánimos. Tenías una daga oxidada y graves problemas de confianza. No había gremios, al menos ninguno en el que pudieras confiar. Y si había rumores sobre una hermandad de asesinos, se trataba en su mayoría de charlas de taberna, alimentadas por el hidromiel y el aburrimiento. Era más probable que te encontraras con un fantasma que con otro asesino profesional que quisiera hacer contactos. ¿Por qué el aislamiento? Porque en tu negocio, cuanta menos gente supiera que existías, más tiempo vivirías. Cada contacto era un riesgo, cada lengua suelta una posible soga. Incluso tu cliente podía no saber tu verdadero nombre, y si lo sabía, ya estabas planeando tu salida. Compañerismo. Ridículo. Los amigos hacían preguntas, los amantes notaban los moretones, las manchas de sangre. ¿Y por qué siempre dormías con una navaja debajo de la almohada? No podías sentar cabeza. No podías permitirte hacerlo. Un error, una persona que te reconociera en un mercado, y toda tu vida se convertiría en una carrera hacia la alcantarilla más cercana. Incluso tus compañeros criminales mantenían las distancias. Los ladrones y los contrabandistas eran sociables. Tú eras ese tipo que hacía desaparecer a la gente. Te temían o, peor aún, te veían como un peligro andante. Nadie quería compartir un guiso con alguien cuya ocupación podía atraer a una turba con antorchas. Y no esperes compasión. No podías contarle a nadie lo difícil que era dormir después de estrangular en silencio a un obispo corrupto. Si hablabas de tu trabajo, la gente asumía que estabas mintiendo o que eras peligroso. Y no se equivocaban. Así que guardabas tus secretos, tus cicatrices y tus armas para ti mismo. En las posadas, te sentabas en el rincón más oscuro, de espaldas a la pared, con la mirada siempre fija en la puerta. Nunca bebías demasiado. Nunca te quedabas más de una noche. No decías tu nombre a menos que alguien te pagara primero. E incluso entonces, probablemente no era tu nombre real. Ser un asesino medieval significaba perfeccionar el arte de desaparecer, no solo entre la multitud, sino de todas las vidas que nunca llegaste a tener. Digamos que aceptaste el trabajo. Planearas tu ruta, sobornaste al portero adecuado. Te disfrazaste de un desollinador muy convincente y entonces te quedaste paralizado. Quizás el objetivo se dio la vuelta inesperadamente. Quizás estaba con su hijo. Quizás te entraron temblores en el peor momento posible y tu mano armada con el cuchillo temblaba como una ardilla aterrorizada. ¿Adivina qué? Ahora estás muerto. Porque el fracaso para un asesino medieval no era una palmada en la muñeca o una mala evaluación de desempeño. Era una muerte pública, dolorosa y tremendamente teatral, que a menudo implicaba cuerdas, ruedas de fuego o dispositivos de hierro afilados con nombres como rompehuesos o delicia. Fallar en el asesinato significaba arruinar toda la operación. Tu objetivo vivía y de inmediato le decía a todo el mundo que alguien había intentado asesinarlo. De repente, ya no eras una sombra. Eras un hombre buscado con una descripción detallada y probablemente un boceto burdo clavado en todas las paredes de las tabernas en un radio de 50 kilómetros. Y esos guardias a los que una vez esquivaste, ahora están motivados. A veces ni siquiera era tu objetivo temporal lo que te tenía que preocupar. Era tu cliente. Si fallabas, ya no eras un activo. Eras un lastre. Alguien a quien se podía torturar, interrogar o algo peor. Hablar.
Las mismas personas que te pagaban serían las primeras en poner un segundo contrato sobre ti. Y no había segundas oportunidades. No. Lo siento. El cuchillo se resbaló. Lo intentaré de nuevo mañana. Tenías una oportunidad. Un momento en el tiempo. Y si la desperdiciabas, lo mejor que podías esperar era morir rápidamente, antes de que alguien descubriera quién te había contratado. El fracaso también significaba vergüenza. Del tipo silencioso y humillante. No solo fallaste en matar. Habías fracasado en ser invisible. En ser perfecto. Y para los asesinos, la perfección era la supervivencia. Cualquier cosa menos que eso era como pintarse una diana en la espalda y empezar a practicar tu discurso de despedida. No importaba cuántos trabajos hubieras hecho antes. A nadie le importaba que hubieras tenido éxito 12 veces. Porque en esta profesión, solo eres tan bueno como tu último asesinato. Y si tu último asesinato no se había producido, más te valía empezar a correr. Así que lo hiciste. El plan funcionó. La daga dio en el blanco. Sin gritos, sin guardias. Solo una caída limpia al suelo y una persona muy importante que ya no lo era. Felicidades. Ahora corre por tu vida. Porque ser un asesino exitoso en la Edad Media no significaba beber vino en una azotea mientras la ciudad ardía a tus espaldas. Significaba huir por callejones con la sangre de alguien en tus botas y un perro ya olfateando tu rastro. No había vuelta de la victoria. No había copas con los colegas después del trabajo. No había informe informal con tu cliente. Ni siquiera tenías un momento para admirar tu trabajo. En el momento en que tu espada golpeaba, tu nuevo trabajo era escapar. Todos los que ahora querían matarte de formas cada vez más creativas. Guardias llegando, puertas cerradas, caballos atados. Al otro lado de la ciudad, probablemente sangrando. Tenías que planear tu salida antes de las rutas de escape, los disfraces, los refugios de respaldo, tal vez un barquero que te debía un favor o al menos no hacía preguntas, porque la ciudad se cerraría en cuestión de minutos. Nadie quería un escándalo, y el cierre significaba puertas cerradas, puestos de control armados y una docena de hombres enojados con espadas que acababan de recibir tu boceto. Y la frase puede ser, armados y extremadamente agresivos. Y hablemos del cliente. Suponiendo que realmente pensaran pagarte, no iban a reunirse contigo en una acogedora taberna con una sonrisa y una tarjeta de agradecimiento. Probablemente también desaparecerían, porque un asesino que acaba de completar un trabajo es la persona más peligrosa del mundo. Sabías demasiado. Habías demostrado que podías entrar en lugares donde otros no podían. Así que, incluso cuando tenías éxito, te marchabas con monedas en una mano y un enorme blanco en la espalda. ¿Y qué ganabas? Una semana durmiendo en pajares, sobornando a capitanes de transbordadores, buscando refugio, afeitándote la barba en la oscuridad y fingiendo que te llamabas hermano Lucian mientras intentabas mezclarte con los monjes que se dirigían al este. Porque el éxito no significaba supervivencia. Significaba empezar todo de nuevo en una nueva ciudad con un nuevo nombre, con aún más gente buscándote esta vez. Así que, sí, mataste. Ahora corre como el demonio. Por si ser un asesino medieval no fuera ya lo suficientemente miserable, pobre, perseguido y durmiendo en lugares que olían a cabra, también tenías que lidiar con la maravillosa y creativa paranoia de la gente que te rodeaba. Porque en la Edad Media, los asesinos no solo eran temidos, sino que los campesinos comunes los consideraban malditos. No eras solo un asesino con capucha. Eras una criatura impía que susurraba a los demonios y untaba tripas de rana en tu espada bajo la luna llena. ¿Por qué si no podrías escabullirte entre los guardias y desaparecer en la oscuridad? La lógica no era precisamente popular en aquella época, pero la superstición. Esa estaba por todas partes. Algunos creían que los asesinos podían cambiar de forma. Otros afirmaban que eras invisible a menos que te bañaras en agua bendita. Una leyenda popular sugería que los asesinos hacían pactos con los espíritus del bosque y podían respirar muerte a través de las paredes. Imagínate caminando por un pueblo y oyendo a una mujer corpulenta murmurar, no le mires a los ojos. Podría maldecir al bebé. Incluso tus herramientas eran sospechosas. ¿Llevabas una daga? Estaba claro que había sido forjada en una fragua maldita utilizando veneno que no era químico, sino brujería. Y probablemente la removías con un dedo del pie cortado bajo una luna de sangre. Se podría pensar que este miedo te ayudaría. Al fin y al cabo, la gente te evitaba, pero la realidad era peor. Las multitudes supersticiosas no dudan. No hacen preguntas. Lanzan piedras, prenden fuego y gritan cosas como, quemadlo antes de que invoque un rayo.
Tu reputación hacía que la gente reaccionara de forma exagerada. En cuanto alguien moría inesperadamente, una enfermedad, un accidente, atragantarse con un hueso de pollo, alguien susurraba. Tal vez fue un hombre sombra. Tal vez fue él. Podían perseguirte solo por existir en el mismo pueblo. Como una muerte sospechosa. Eso significaba que tenías que seguir moviéndote, no quedarte nunca demasiado tiempo. Y de repente, un sacerdote toca una campana mientras 5 granjeros enojados sostienen horquillas como si hubieran estado esperando este momento toda su vida. Y que Dios te ayudara si te pillaban con algo remotamente extraño. Hierbas secas, monedas extrañas o incluso un acento extranjero. Eso era todo lo que hacía falta para que alguien gritara, brujo, y encendiera una antorcha. En un mundo que creía que los monstruos tenían rostro humano, ser demasiado callado, demasiado inteligente o demasiado rápido te convertía en una amenaza. Y según la lógica medieval, las amenazas tenían que morir rápidamente y, a ser posible, en la hoguera. El veneno. El arma elegante del asesino. Una muerte silenciosa. Sin ensuciar, sin gritos, sin acero sobre huesos. Solo un sorbo, un tambaleo, un suspiro y listo. Esa es la teoría. En la práctica, envenenar a alguien en la Edad Media era como intentar ganar una pelea de bar con té de hierbas y mala actitud. En primer lugar, los venenos no eran fiables. No se tenía acceso a cianuro purificado ni a una pequeña pastilla etiquetada como muerte rápida. Se disponía de plantas, hongos, minerales y, tal vez, algún sapo ocasional. Había que recolectarlos, molerlos y rezar. E incluso así, lo único que se conseguía era que la víctima tuviera un dolor de estómago y renovara su compromiso con su equipo de guardias antiasesinos. No existían medidas científicas. No se dosificaba con precisión. Se calculaba a ojo. Una pizca menos y el noble simplemente vomitaba y cancelaba la cena. Una pizca de más y morías por exposición antes de que se sirviera el primer plato. Además, las cocinas medievales eran caóticas. No podías entrar así como así y sazonar la sopa con belladona. Tenías que sobornar o suplantar a un cocinero, colarte mientras nadie miraba o, lo peor de todo, intentar envenenar una comida que pasaría por 3 catadores y un perro. Sí, un perro. Y si tu víctima era un noble, no solo comían, sino que lo trataban como una operación militar. Las comidas eran probadas, bendecidas y olidas por todos, desde el mayordomo hasta el bufón. Para cuando la comida llegaba a su plato, había pasado por más controles de seguridad que una boda real. Incluso suponiendo que lo hubieras conseguido, habías introducido el veneno. No fue detectado y el objetivo se lo comió. La siguiente parte era tremendamente impredecible. Algunos venenos tardaban horas en hacer efecto, otros días. En un momento tu objetivo se está riendo de un chiste y al siguiente se agarra el estómago y exige ver a su astrólogo. Y si sobrevivían, ¿adivinas a quién culparían? Ni al cocinero, ni al catador. A ti. El hombre callado con conocimientos de hierbas y ojos nerviosos. Así que envenenar no era eficaz. Era arriesgado, lento y lleno de variables, ninguna de ellas a tu favor. Y si te atrapaban, no tenías una muerte rápida. Te interrogaban con herramientas hasta que confesabas haber envenenado a todo el mundo, desde el duque hasta el perro. Se podría pensar que si lograbas cambiar el curso de la historia eliminando a un tirano, saboteando un linaje real o silenciando una amenaza política, alguien recordaría tu nombre. Pues no. Eras un asesino. Eso significaba que tu nombre nunca estaba destinado a ser recordado. En el mejor de los casos, eras un rumor. Una figura encapuchada, un extranjero de mirada fría o el hombre callado que nunca se terminaba su cerveza. Podías haber llevado a cabo el golpe más legendario del siglo y aún así terminar como una muerte misteriosa en los registros oficiales. De hecho, ese era el objetivo. Tu cliente no quería una historia. Quería una negación plausible. Cuanta menos gente supiera quién lo había hecho, más seguros estarían y menos probabilidades habría de que acabaran envenenados por su propio asesino. Así que tu nombre quedaba enterrado en el momento en que se completaba el trabajo. Si es que utilizabas uno real. No firmabas tu trabajo, no alardeabas, no guardabas trofeos. No existías fuera del momento del asesinato. Y si alguien sabía tu nombre, eso era un cabo suelto. Y en tu profesión, los cabos sueltos tenían una vida muy corta. Y olvídate del honor. No había medallas por el silencio, ni monumentos de piedra para el hombre que detuvo una guerra con una daga en la noche. Si un noble quería una estatua, encargaba una para sí mismo.
Tú tenías una caja de madera, una tumba sin nombre o, si las cosas iban realmente mal, una cabeza en una pica con la etiqueta, traidor. A veces, tu nombre solo se conocía para poder maldecirlo. Te convertías en una advertencia susurrada. No te metas con el rey. ¿Recuerdas lo que le pasó a Lord Ulrich? Sí. ¿Y el hombre que lo hizo? Desaparecido. Como un fantasma. Ese era tu legado. Ni fama, ni miedo, solo ausencia. No debías dejar huella. Debías desaparecer. Y si te quedabas el tiempo suficiente como para que te conocieran, eso era un error fatal. Porque en el mundo medieval, a los héroes se les recordaba, a los asesinos se les borraba. Así que sobreviviste. Hiciste el trabajo. Incluso conseguiste que te pagaran. Un milagro en sí mismo. Ahora solo tienes que pasar desapercibido, mantener la cabeza gacha y confiar en que tu cliente cumplirá el trato y protegerá tu identidad, ¿verdad? Incorrecto. Porque en el mundo del asesinato medieval había una regla aún más sagrada que esa. No dejes que te atrapen. Nunca confíes en nadie, especialmente en la persona que te paga. Tu cliente, ya sea un noble, un comerciante o un obispo con ambición y una moral muy laxa, no te contrató por respeto. Te contrató porque necesitaba que se hiciera algo terrible y tú eras la herramienta más afilada en las sombras. Una vez completado el trabajo, te convertiste en un lastre. Sabías demasiado. Sabías quién quería a quién muerto, cuándo, por qué y, posiblemente, cuánto estaban dispuestos a pagar por ello. Eso te hacía peligroso, no solo para sus enemigos, sino también para ellos. ¿Qué hicieron entonces? Te ignoraron. Negaron haberte conocido. O peor aún, enviaron a otra persona a por ti para limpiar, para cerrar el contrato con algo más afilado que la tinta. Incluso hubo casos en los que los clientes contrataban a dos personas, a un asesino para hacer el trabajo y a otro para matar al primero inmediatamente después. Sin reembolsos, solo para reducir el riesgo. Y si te atrevías a chantajear a un cliente, a amenazar con delatarlo. Eso era atrevido. Y también tu último error. Porque los poderosos de la Edad Media no negociaban con los asesinos, los aplastaban. Si tu cliente tenía una pizca de honor, algo realmente poco común. Quizás te pagaran y te dejaran en paz, pero incluso entonces, tendrías que asumir que te vigilaban desde la distancia, con alguien afilando el acero y memorizando tu forma de andar. Eras el secreto que no podía hablar, la sombra que no podía quedarse. Ni siquiera el éxito era suficiente para ganarse la confianza. Porque, a sus ojos, si matabas una vez, podías volver a matar. Y nadie, ni siquiera la persona que te contrató, quería ser el siguiente. Supongamos que, de alguna manera, superaste las adversidades. Sobreviviste a los asesinatos, las mentiras, los envenenamientos, las traiciones. Sobreviviste a tus enemigos, a tus empleadores y, probablemente, a tu propio sentido de la moralidad. ¿Y ahora qué? ¿Te jubilas? Por supuesto que no. Porque en la Edad Media, los asesinos no tenían planes de jubilación. No había banquetes de despedida, ni tranquilas casitas junto al mar, ni pensiones pagadas en monedas de oro y susurros de agradecimiento. No te retirabas a una vida tranquila. Desaparecías. O morías. A menudo, ambas cosas. El problema era que nunca estabas a salvo. Aunque dejaras el trabajo, tu pasado no lo hacía. Tenías demasiados secretos en la cabeza, demasiados nombres en la memoria y demasiada sangre en las manos. La gente no quería que te jubilaras. Querían que te olvidaran, lo que normalmente significaba enterrarte. E incluso si nadie te perseguía, y eso era mucho suponer, tenías que vivir con el miedo constante de que alguien lo hiciera. Que un nuevo asesino, joven y ansioso por demostrar su valía, acabara de recibir un contrato para matar a una figura oscura que solía ser alguien peligroso. Así que volviste a cambiarte el nombre. Te mudaste a un pueblo donde nadie hacía preguntas. Fingiste cojear, vendiste hierbas, fingiste que una vez trabajaste como guardia. Pero incluso entonces no dormías bien. Evitabas las multitudes. Siempre te sentabas de cara a la puerta. Guardabas tu daga debajo del piso, junto a la bolsa de monedas que nunca tocabas porque aún olía al hombre al que se las habías quitado. Y tampoco podías confiar en ti mismo. Años de asesinatos silenciosos y fugas rápidas te habían afectado el cerebro. Cada golpe en la puerta te hacía sobresaltar. Cada extraño en el camino podía reconocerte. Dejaste de soñar porque soñar era peligroso. No podías amar. No podías relajarte. No podías reír demasiado fuerte. Vivías como un fantasma, fingiendo ser un hombre.
La verdad era que no había un final para un asesino medieval. Solo un lento y frío desvanecimiento en la oscuridad. Siempre en movimiento, siempre vigilando. Hasta que un día te deslizaste en la oscuridad y nadie más se dio cuenta. Y tal vez eso era lo mejor que podías esperar. A estas alturas probablemente ya lo hayas descubierto. Ser un asesino medieval no era oscuramente romántico. No era noble. Ni siquiera era tan rentable. Era una carrera sombría, ingrata y efímera, envuelta en ropa manchada de sangre y seguida por una multitud de personas que querían verte muerto. No durarías ni una semana, tal vez ni siquiera un día. Porque empezarías con suposiciones erróneas. Que serías elegante, que tendrías el control, que serías un susurro en la oscuridad. Pero lo que realmente serías es frío, hambriento y a un paso de la horca. Te colarías en la ciudad, con la capa bien ajustada, listo para la acción, solo para descubrir que tu objetivo se ha mudado. Los guardias están borrachos, pero con el dedo en el gatillo. Y el mozo de cuadra al que le pagaste por información te acaba de traicionar por una jarra de cerveza y un trozo de pan. Te quedarías paralizado en el momento equivocado, apuñalarías al tipo equivocado, serás descubierto por la criada de alguien que una vez vio tu rostro cerca de la capilla. Y de repente ya no eres una sombra. Eres el problema. ¿Y entonces qué? Corres. Pero no estás acostumbrado al terreno medieval. El barro, los adoquines irregulares, la cantidad absolutamente demencial de gallinas sueltas en la calle. Resbalas, caes, te derriba un guardia llamado Thomas que acaba de ser despedido y busca una válvula de escape. Y digamos que sobrevives a eso. Entonces te enfrentas a las consecuencias. Sin aliados, sin honor y sin futuro. Solo susurros, sospechas. Y la creciente conciencia de que, incluso si tienes éxito, lo mejor que puedes esperar es morir viejo y solo, escondido detrás de un nombre falso. En un pueblo que todavía cree en las hadas. Así que no durarías. Y, francamente, no deberías intentarlo. Porque la vida de un asesino no era genial. Era una máquina cruel que trituraba a las personas y no escupía más que sombras. Ofrecía poder sin paz ni propósito, sin un lugar en el mundo. No hacías historia. Te borrabas de ella. Y lo único que te esperaba al final era silencio. Un silencio que nadie cuestionaría porque nadie recordaría siquiera que habías estado allí. Antes de ser la temida reina de Macedonia, Olimpia era conocida como Mirtale, una princesa molosa de las escarpadas tierras tribales de Epiro. Su pueblo afirmaba descender del mismísimo Aquiles. Y tanto si la sangre de los héroes corría realmente por sus venas como si no, una cosa era segura, esta no era una mujer nacida para quedarse al margen de la historia. Desde muy joven, Myrtle estuvo inmersa en el misterio y los rituales. Su educación no solo estuvo marcada por la política, sino también por las profecías, los ritos estáticos y la veneración de los dioses antiguos. No era el tipo de princesa que sonreía y bordaba tapices. No, se sentía atraída por las serpientes, los presagios y las frenéticas ceremonias del culto a Dioniso, en las que las mujeres bailaban descalzas a la luz de la luna e invocaban a los dioses en estado de trance. Su conexión con los dioses no era performativa, era personal. No se limitaba a adorarlos, los encarnaba. Según fuentes antiguas, probablemente escritas por hombres aterrorizados y cautivados, guardaba serpientes sagradas en sus aposentos e incluso les permitía enroscarse a su lado en la cama. Nunca sabremos si esto era un hecho literal o el tipo de calumnia que las mujeres poderosas atraen como moscas. Pero se quedó grabado en la mente de sus aliados. La convirtió en divina. Para sus enemigos, la convirtió en peligrosa. Su verdadero poder no comenzó en un campo de batalla ni en una sala del trono, sino en el inquietante parpadeo de la luz de las antorchas entre los susurros de las sacerdotisas y los cuerpos enroscados de las serpientes. No era solo una princesa. Era un oráculo viviente. Una mujer tocada por algo más antiguo que la política y más frío que el acero. Así que cuando Filipo II de Macedonia, brutal, brillante y famoso por su lujuria, llegó a la isla de Samotracia para una iniciación religiosa, no solo conoció a una hermosa princesa. Conoció un misterio al que no pudo resistirse. Su matrimonio no fue solo una alianza política. Fue una colisión de profecía y poder. Y desde el principio, estuvo lleno de presagios. Algunos dijeron que un rayo cayó del cielo en su noche de bodas. Otros afirmaban que Olimpia soñó con un rayo que entraba en su vientre. Todo ello se convertiría en leyenda. Pero una cosa es segura. La unión de Olimpia y Filipo no solo creó un hijo. Creó a Alejandro Magno. Y ella tenía la intención de moldear su destino desde su primer aliento.
El matrimonio de Olimpia con Filipo II no fue el cuento de hadas que cabría esperar para una reina que un día daría a luz a un imperio. Desde el principio, fue una mezcla explosiva de profecía, orgullo y paranoia. Filipo, despiadado, carismático y que ya coleccionaba esposas como trofeos, se casó con Olimpia alrededor del 357 a.C. Ella probablemente era solo una adolescente, pero no era ingenua. Vio en Filipo a un hombre cuya ambición igualaba a la suya y tal vez incluso a un compañero divino para su destino espiritual. Macedonia no era precisamente un reino fácil de entrar. Era una tierra de hierro y ambición donde los reyes eran asesinados por sus primos y hermanos, convertidos en rivales de la noche a la mañana. Pero Olimpia, la sacerdotisa de Epiro, entró con la cabeza alta y los ojos ya puestos en la corona. Su matrimonio fue inestable desde el principio. Philip, a pesar de su genio político, no estaba hecho para la monogamia. Se casaría con varias mujeres, a menudo por alianzas, siempre por poder. Pero Olimpia no era de las que se quedaban calladas en las sombras. Tenía su propia corte, mantenía sus propias alianzas y era conocida por recurrir a oráculos y ritos para adivinar su futuro y quizás el destino de Philip. Luego vino el nacimiento de Alejandro. Incluso eso estuvo envuelto en un drama celestial. Las leyendas dicen que Olimpia soñó que un rayo golpeaba su vientre y que las llamas bailaban alrededor de su hijo sin quemarlo. Según se dice, Filipo tuvo una visión en la que sellaba el vientre de su esposa con un león. Sí, un león literal. Tanto si creían en estas visiones como si las inventaron, sin duda actuaron como si Alejandro estuviera destinado a gobernar no solo un reino, sino el mundo. Pero incluso mientras se celebraba al niño, las grietas en el matrimonio real se profundizaron. Olimpia resentía a las otras esposas de Filipo, especialmente a su novia macedonia, Cleopatra Lloro, con quien se casó más tarde. Esto era más que un problema doméstico. Era una amenaza. Cleopatra era de origen macedonio y cualquier hijo que tuviera sería más puro a los ojos de la nobleza local. Una amenaza directa para el futuro de Alejandro. Olimpia lo veía claramente. El palacio no era solo un hogar, era un campo de batalla. Y ella utilizaría todas las serpientes, sueños, rituales y susurros a su alcance para asegurarse de que su hijo no solo fuera recordado, sino coronado. Ya no era Mirto, ahora era Olimpia. Y nadie se llevaría el trono de su hijo sin enfrentarse a su ira. Cuando Alejandro era adolescente, el palacio macedonio de Pella se había convertido en una zona de guerra de insultos velados, maniobras políticas y amargas rivalidades entre guardabosques. Olimpia no solo luchaba por la influencia, luchaba por sobrevivir. Sabía que la corte estaba llena de serpientes, pero ella fue quien les enseñó a morder. Filipo II había comenzado a distanciarse de ella. Hacía más campañas, bebía más y, quizás lo peor de todo, escuchaba más a sus consejeros macedonios. El golpe final llegó cuando se casó con una joven noble llamada Cleopatra Eurídice, que no debe confundirse con la Cleopatra de Egipto. Esta Cleopatra era de origen macedonio y su tío Atalo era uno de los principales generales de Filipo. Para Olimpia, no era solo una traición. Era una declaración de guerra. La ceremonia nupcial fue un desastre. En el banquete, Atalo, ebrio, se burló de Olimpia y Alejandro, cuestionando la legitimidad del cumpleaños de Alejandro. ¿Era realmente hijo de Filipo? ¿O era hijo de un dios, como a Olimpia le gustaba afirmar? Era un insulto. Pero Olimpia se aferró al mito. Que susurraran. Que creyeran que su hijo había sido tocado por Zeus. Eso lo hacía intocable. Alejandro salió furioso del banquete. Olimpia abandonó Macedonia por completo y se retiró a Epiro. Pero su exilio no fue una derrota. Fue una estrategia. En su tierra natal, seguía siendo de la realeza. Podía reunir apoyos, susurrar al oído y ver cómo el palacio de Filipo comenzaba a pudrirse desde dentro. No necesitaba estar físicamente presente para ser peligrosa. Entonces llegó la onda expansiva. Filipo fue asesinado en la boda de su hija, justo cuando estaba a punto de invadir Persia. Justo cuando estaba a punto de coronarse no solo rey de Macedonia, sino también potencial emperador. Emperador del mundo conocido. La pregunta que resonaba en todos los pasillos de mármol y salones iluminados con antorchas era la misma. ¿Quién lo hizo? ¿Fue Pausanias, el guardaespaldas despechado, quien llevó a cabo el acto? ¿Fue el resultado de una intriga cortesana? ¿Fue el propio Alejandro? ¿O, susurrándolo en voz baja, fue Olimpia? Nadie podía probarlo. Nadie se atrevía. Pero muchos lo creían. Al fin y al cabo, en cuestión de días, Cleopatra Eurídice y su hijo recién nacido estaban muertos.
asesinados, según algunos, por la propia Olimpia. La serpiente había regresado al palacio y ahora nada se interponía entre su hijo y el trono. Con Filipo muerto y Macedonia sumida en el luto o la confusión, Olimpia hizo su jugada. Mientras los demás se apresuraban a comprender el caos, ella actuó con rapidez, brutalidad y decisión. Primero, eliminó a Cleopatra Eurídice, la joven reina macedonia y esposa rival. Según relatos escalofriantes, Olimpia no se limitó a mandarla matar. Hizo que su muerte fuera simbólica, pública y humillante. Algunos dicen que Cleopatra fue obligada a ahorcarse después de ver cómo martirizaban a su hija pequeña. Otros afirman que Olimpia mandó arrojar a la niña a una pira funeraria. En lo que todos coinciden es en que no se mostró piedad. Olimpia entendió lo que muchas madres de las cortes antiguas se negaban a aceptar. En un palacio real, la piedad es una desventaja. Un hijo rival, por pequeño que sea, es una guerra futura. Y Olimpia había dejado de jugar a la defensiva. Con Cleopatra y su linaje eliminados, podía centrar su atención en asegurar el trono de Alejandro. Su hijo adolescente, audaz, brillante y ya formado por Aristóteles, fue proclamado rey sin oposición seria. Pero no se dejen engañar. No fue solo su carisma o el legado de su padre lo que lo hizo posible. Fue Olimpia. Ella sabía a qué generales amenazar, a qué nobles halagar y a qué enemigos eliminar discretamente. No solo estaba protegiendo el ascenso de su hijo, lo estaba diseñando. El propio Alejandro no siempre lo aprobaba. Según se dice, desaprobaba la violencia contra la familia de Cleopatra. Pero tampoco la detuvo. Porque, en el fondo, sabía lo que Olimpia siempre había sabido: el poder exige sangre. Y en Macedonia, los linajes eran tanto una bendición como una maldición. Con su hijo ahora como rey, Olimpia comenzó a retirarse ligeramente de la vida pública. Pero no se trataba de una jubilación. Simplemente pasó de los ataques abiertos a la influencia susurrada. Mientras Alejandro se preparaba para lanzar su conquista de Persia, ella se quedó atrás, no como una reina madre pasiva, sino como la guardiana espiritual de su destino. Le enviaba reliquias sagradas, consultaba a los oráculos y realizaba rituales en su nombre. Para Olimpia, la misión de su hijo no era solo militar, era divina. Alejandro no iba a la guerra. Estaba cumpliendo una profecía. Y mientras ella respirara, ningún rival, ya fuera macedonio, persa o de cualquier otra procedencia, descarrilaría ese plan divino. Ella había coronado a su hijo. Había purificado el palacio. Ahora protegería su imperio desde detrás del telón con los dientes afilados. Mientras Alejandro marchaba hacia el este para conquistar el mundo conocido, Olimpia se quedó en Macedonia, una reina sin trono, pero no sin poder. Su título oficial era reina madre, pero no nos equivoquemos, ella gobernaba en todo menos en el nombre. Aunque la regencia fue técnicamente entregada a Antípatro, uno de los generales de confianza de Alejandro, Olimpia se negó a quedar marginada. Le escribía cartas a su hijo constantemente para aconsejarlo, advertirlo y, a veces, reprenderlo. No eran las dulces cartas de una madre cariñosa. Eran informes políticos salpicados de oráculos y veneno. Y Alejandro, a miles de kilómetros de distancia, leía cada palabra. Ella le recordaba quiénes eran sus verdaderos enemigos. Cuestionaba la lealtad de sus compañeros. Criticaba su fascinación por las costumbres persas, su elección de esposas y su coqueteo con la idea de autoproclamarse Dios. Nadie más se atrevía a decirle esas cosas. Pero Olimpia nunca tuvo miedo de hablar como madre o como sacerdotisa de la voluntad divina. En Macedonia, Antípatro estaba cada vez más resentido. Olimpia lo socavaba a cada paso, utilizando su estatus, su autoridad religiosa y sus lazos familiares para fomentar la oposición contra él. Tenía influencia en Epiro, en Tesalia y entre la aristocracia. Podía difundir rumores como un reguero de pólvora. Y con Olimpia, un susurro podía ser más letal que una espada. Mientras tanto, sus cartas a Alejandro se volvieron más urgentes. Le advirtió de la ambición de Antípatro, describiéndolo como un segundo Filipo, dispuesto a traicionar y usurpar. Ya fuera porque realmente lo creía o porque simplemente temía perder su control, siguió presionando a su hijo para que actuara. Alejandro, sin embargo, dudaba. Necesitaba a Antípatro para mantener el orden en Grecia mientras luchaba en Asia. Y así se amplió la brecha entre la madre y el general. Olimpia observaba. Esperaba. Pero bajo sus túnicas religiosas y su preocupación maternal, se estaba impacientando. No había soportado años de guerras palaciegas para ser gobernada por un viejo soldado. A medida que el imperio de Alejandro se extendía desde el Egeo hasta la India, Olimpia vio cómo se formaban grietas.
Él estaba asumiendo demasiado, confiando en demasiados consejeros extranjeros y alejándose de la madre y los dioses que lo habían creado. Ella creía que sus victorias provenían del favor divino y de ella. Y si él lo olvidaba, bueno, Olimpia sabía cómo recordarles a los reyes quiénes eran realmente. Incluso si ese rey era su propio hijo. Cuando la noticia de la muerte de Alejandro en Babilonia llegó a Macedonia en el 323 a.C., no llegó como una trompeta. Llegó como una daga. Para Olimpia, no era solo la pérdida de un hijo. Era el colapso de un mundo. Había pasado décadas construyéndolo. Su niño. La tormenta divina que había profetizado, criado y desatado, se había ido. Y no había dejado ningún heredero claro, ningún sucesor único, solo caos. El poderoso imperio que había forjado ya estaba fracturando a los generales. Sus supuestos sucesores ya lo estaban dividiendo como chacales alrededor de una esquina. Cadáver. Antípatro seguía ostentando el poder en Macedonia y Grecia, y no sentía ningún aprecio por Olimpia. Peor aún, su hija Cleopatra, hermana de Alejandro, estaba siendo cortejada por generales rivales para casarse con ella. Cada uno de ellos esperaba utilizar su linaje como reclamo para el trono. Olimpia vio lo que se avecinaba. La guerra civil no era una posibilidad. Era inevitable. Y, una vez más, tendría que actuar. Pero ya no tenía a Alejandro. Lo que tenía en su lugar era su linaje. Su joven hijo, Alejandro IV, nacido de Roxana, la princesa bactriana con la que Alejandro se había casado. Roxana, que aún estaba en Macedonia, era vulnerable. El niño lo era aún más. Olimpia reconoció que el bebé era ahora la última pieza auténtica del legado de su hijo. Y eso lo convertía en un objetivo. Un objetivo. Pero también lo convertía en un arma. Se alió con Roxana y el niño, decidida a protegerlos y a utilizar el derecho de nacimiento del niño para reclamar su propio lugar en el campo de batalla político. Pero la marea estaba cambiando. Los generales que antes se inclinaban ante Alejandro no tenían ningún interés en arrodillarse ante su viuda o su madre. Ahora tenían ejércitos, ambiciones y rencores. Olimpia no se amilanó. Se había enfrentado a serpientes, traidores y reyes. Unos cuantos señores de la guerra con coronas y lanzas robadas no la asustaban. Así que tramó un plan. Esperó. Observó cómo Antípater moría y era sustituido por su hijo, Casandro. Un hombre con hielo en las venas y sin tolerancia para los juegos de la vieja reina. Era solo cuestión de tiempo que estas dos fuerzas chocaran. La madre serpiente de Alejandro y el usurpador de mirada fría que quería enterrarla. Alejandro había desaparecido, pero su sombra seguía moviéndose. Y Olimpia seguía enroscada en ella, lista para atacar. Años después de la muerte de Alejandro, mientras su imperio se desmoronaba en una guerra civil, Olimpia dio su paso más audaz hasta entonces. Regresó a Macedonia no como una madre afligida, sino como una fuerza política de furia divina. La regencia se había fragmentado. Casandro, el hijo de su antiguo enemigo Antípatro, estaba tomando el poder. Y Roxana, junto con el joven Alejandro IV, estaba prácticamente encarcelada. Olimpia vio la señal de alarma. Si no actuaba ahora, su nieto desaparecería como una sombra al atardecer. Así que hizo un trato con Polipercon, un general envejecido que aún conservaba un atisbo de autoridad legítima. Olimpia volvería, no para suplicar, sino para gobernar. Con el respaldo de Polipercon, entró en Macedonia al frente de un ejército. Y en el momento en que sus pies pisaron suelo natal, todo cambió. Las ciudades abrieron sus puertas. Los soldados se pasaron a su bando. Incluso algunos de sus antiguos enemigos dudaron. A pesar de su edad, Olimpia seguía siendo un hombre que hacía temblar la tierra. Entonces llegó su venganza. Uno por uno, persiguió a los leales a Casandro. Y cuando finalmente capturó a Filipo III, Aridaeo, el medio hermano de Alejandro con discapacidad mental y rey títere, ordenó su ejecución. Según algunas fuentes, su esposa, Eurídice, fue capturada y se le dio la oportunidad de suicidarse. Cuando se negó, Olimpia la mandó estrangular. Fue una brutalidad velada por el protocolo real. Y Olimpia, siempre teatral, escenificó la escena como una diosa que impartía justicia. Su mensaje era claro. Solo la línea de sangre de Alejandro tenía derecho a gobernar. Todos los demás eran pretendientes. Durante un breve y ardiente momento, Olimpia tuvo el reino en sus manos. Había restaurado la dinastía. Había vengado las traiciones. Había recordado a Macedonia como era el poder real cuando lo ejercía una mujer que no tenía nada que perder salvo el poder. En Macedonia era como fuego en la hierba seca.
Y Casandro seguía ahí fuera, calculando, esperando su momento. Regresó con sed de venganza. Su ejército superaba en número al de ella. Sus recursos eran mayores, su crueldad más fría. Sus aliados comenzaron a abandonarla. Polípercon perdió influencia. La marea cambió. Olimpia, ahora aislada en la fortaleza de Pydna, veía cómo se acercaban sus enemigos. Ella había encendido la mecha. Macedonia había ardido. Y ahora el humo era espeso y sus enemigos estaban a las puertas. Olimpia, que en otro tiempo fue la mujer más temida del mundo antiguo. El mundo. Ahora se encontraba sitiada en la fortaleza costera de Pydna. Sola, aislada, rodeada por el ejército de Casandro, que había venido a terminar lo que su padre había empezado. Pero Olimpia no suplicó. No imploró. Durante casi un año, soportó el asedio como una estatua tallada por la ira divina. Los alimentos escaseaban. Las enfermedades se extendían. Los aliados desaparecieron. Sin embargo, dentro de los muros de la fortaleza, mantuvo la misma presencia inquebrantable que una vez había sacudido a los reyes. Hasta el final. No se comportaba como una prisionera, sino como la madre de un dios. Casandro, siempre cauteloso, dudó. Sabía que matar a Olimpia era peligroso. Incluso ahora, ella llevaba consigo un mito como si fuera una armadura. Seguía siendo la madre de Alejandro Magno. Derribarla podría parecer una blasfemia. Así que le ofreció seguridad. Si se rendía, le dijo, se le perdonaría la vida. Olimpia sabía que no era así. Había visto demasiadas promesas reales convertirse en cenizas. Aún así, el hambre ya no era solo una molestia. Era la muerte. Su guarnición se rindió. Sus seguidores se rindieron. Y Olimpia, inflexible hasta el final, fue finalmente entregada a sus enemigos. Casandro no la mató él mismo. Eso habría sido demasiado simple y demasiado misericordioso. En cambio, la entregó a las familias de aquellos a quienes ella había ejecutado durante su breve regreso al poder. Que ellos decidieran su destino. La condenaron a muerte. Pero aquí está el problema. Cuando llegaron los verdugos, nadie se atrevió a dar el primer golpe. Olimpia se mantuvo erguida, majestuosa, en silencio. Con los ojos fijos en ellos como un oráculo, mirando a través del humo. Eran macedonios. Habían crecido oyendo hablar de sus rituales, sus visiones, sus serpientes. En su día habían aclamado a su hijo como un dios viviente. Y ahora ella estaba allí. Una anciana frágil envuelta en el mito. Y ni un solo hombre tuvo el valor de blandir la espada. Así que Casandro envió a otros. Extranjeros, forasteros. Gente que no recordaba su poder, solo tenía órdenes que cumplir. Y así, Olimpia fue finalmente abatida. No con ceremonia, ni con dignidad, sino con silencio. Su muerte marcó el fin del linaje de Alejandro en cualquier poder significativo. Y con ello, se apagó la última brasa de un imperio fundado sobre la ambición divina. Pero incluso en la muerte, Olimpia dejó una sombra. Y la historia nunca olvidaría a la reina serpiente. Olimpia no murió en un trono, sino en el polvo. Desarmada, abandonada y ejecutada por las mismas personas a las que una vez gobernó. Pero la historia es extraña. No siempre favorece a los que mueren entre sábanas de seda. A veces recuerda a los que cayeron siseando. Y Olimpia nunca estuvo destinada a una historia tranquila. En vida, había esgrimido la maternidad como una espada. Y la profecía como un escudo. No era solo la madre de Alejandro Magno. Fue una de las artífices de su ascenso. Sin ella, no habría existido el mito del niño divino. Ni rituales que susurraban sobre rayos y leones. No habría habido purgas despiadadas de rivales que allanaran el camino para que un rey adolescente gobernara el mundo conocido. Olimpia no solo dio a luz a un imperio. Lo defendió con uñas y dientes. Sin embargo, incluso entre los dinastas más despiadados del mundo antiguo, Olimpia destaca. No comandaba ejércitos en el campo de batalla como Cleopatra. Ni cabalgaba hacia la batalla como Boudica. Su campo de batalla era más sutil y frío. Era un mundo de copas envenenadas, matrimonios políticos, sacerdotisas y oráculos. Ella comprendía el poder del miedo. Y lo que es más importante, comprendía el poder de la creencia. Hizo creer a la gente que su hijo era divino. Y es posible que ella misma lo creyera. Sus enemigos la tildaron de asesina, bruja y manipuladora. Y no se equivocaban. Olimpia era todo eso y más. Era producto de un mundo brutal. Un mundo que respetaba mucho más la astucia que la bondad.
Y aprendió pronto que la misericordia era un lujo que las reinas no podían permitirse. En los siglos siguientes fue vilipendiada y mitificada. Algunos la llamaban villana, otros visionaria. Pero ningún historiador, antiguo o moderno, podía decir que fuera irrelevante. Ella acechaba. Acechaba el legado de Alejandro. Como un fantasma. Siempre en segundo plano, siempre detrás de la cortina. Y tal vez ese era precisamente el lugar al que pertenecía. No como una madre trágica o una nota al pie en la historia de un rey, sino como una historia en sí misma. La mujer que se envolvió en profecías. Durmió junto a serpientes y sobrevivió a los dioses. Los huesos de Olimpia se convirtieron en polvo hace mucho tiempo. Pero su leyenda perdura. En cada relato de reinas despiadadas. En cada susurro de destino marcado por la sangre. En cada imperio construido sobre el mito. Ella sigue allí, enroscada en la oscuridad, esperando en la isla de Creta, blanqueada por el sol. A pocos kilómetros al sur de la moderna ciudad de Heraclión. Se encuentran unas ruinas que parecen más un sueño que un lugar real. Los pasillos de piedra serpentean en todas direcciones. Las habitaciones en ruinas se retuercen y se duplican. Las escaleras traseras no llevan a ninguna parte. Es fácil perder el sentido de la orientación. Incluso hoy en día, este lugar es Knossos, el corazón de la civilización minoica y la supuesta inspiración de uno de los mitos más perdurables de la historia de la humanidad. El laberinto del Minotauro. Pero antes de que existiera la leyenda, existía un palacio. Un palacio diferente a cualquier otro. Construido alrededor del 1900 AC y ampliado a lo largo de los siglos, Knossos no era solo una residencia real. Era toda una ciudad bajo un mismo techo. Con una superficie de casi 150,000 pies cuadrados, contaba con más de 1000 habitaciones, pozos de luz, almacenes, santuarios, talleres y lo que podrían haber sido los primeros inodoros con descarga de agua de la historia. Tenía agua corriente, apartamentos de varios pisos y un intrincado sistema de circulación de aire. No era una fortaleza primitiva. Era una obra maestra arquitectónica. Para los arqueólogos modernos, Knossos parece un caos organizado. Para los visitantes antiguos, probablemente parecía magia. El hombre que dio a conocer Knossos en la era moderna fue el arqueólogo británico Arthur Adams. A principios del siglo XX, Adams excavó el yacimiento y rápidamente se convenció de que este era el origen del mito griego del laberinto. La distribución era desorientadora y la arquitectura profundamente simbólica. Y allá donde miraba, encontraba motivos de toros pintados en las paredes, tallados en piedra o esculpidos en pequeños amuletos de oro. Al fin y al cabo, el toro era sagrado para los minoicos. Evans llegó incluso a bautizar la civilización con el nombre del mítico rey Minos. Fuera Minos real o no, su leyenda se volvió inseparable de las ruinas. Pero aquí está el giro. Nadie ha encontrado un laberinto literal. No hay ningún laberinto subterráneo, ni cámaras de prisión, ni monstruos mitológicos. En cambio, lo que tenemos es algo mucho más misterioso. Una ciudad diseñada en bucles, alas y capas, deliberadamente difícil de recorrer. Y cuanto más se adentra uno, más se difuminan las líneas entre la historia y la mitología. Entonces, la pregunta es: ¿nació el Minotauro de estas paredes? ¿O era el palacio en sí mismo el monstruo? Knossos puede que no revele sus respuestas fácilmente, pero es muy bueno haciéndonos plantear las preguntas adecuadas. El mito es tan famoso como las ruinas. Un monstruo mitad hombre, mitad toro atrapado en un laberinto tan complejo que nadie que entrara en él conseguía salir. Solo Teseo, el héroe ateniense, logró matar a la bestia y escapar, gracias a un ovillo de hilo y a la astucia de la princesa Ariadna. Pero, ¿de dónde viene esta historia? ¿Y por qué un laberinto? Las primeras versiones del mito hablan del rey Minos, el poderoso gobernante de Creta, que exigía a Atenas un tributo en forma de 7 muchachos y 7 muchachas. Cada año, estas desafortunadas almas eran entregadas al Minotauro, una criatura nacida del castigo divino y la vergüenza. El Minotauro, encerrado en un laberinto subterráneo, simbolizaba el lado oscuro del poder. Algo salvaje escondido tras la grandeza. Para los antiguos griegos, Creta había sido durante mucho tiempo una tierra de riqueza, misterio y temor. Su pueblo marinero, los minoicos, era considerado elegante y extraño a la vez. Sus rituales incluían el salto de toros. Sus obras de arte representaban dioses extraños. Y sus palacios no se parecían a nada de lo que había en el continente. Para un griego que visitara Knossos en el año 1000 a.C., podría haber parecido otro mundo. El toro era sagrado en la cultura minoica.
Los frescos muestran a jóvenes saltando sobre toros que embisten en rituales. Cuernos de consagración. Cuernos de toro estilizados aparecen en tejados y altares. Si a esto le sumamos un palacio que parece un laberinto, tenemos los ingredientes para una leyenda. Pero, ¿y si el Minotauro no fuera solo un monstruo? ¿Y si fuera una metáfora? Algunos estudiosos creen que la historia refleja un recuerdo del dominio cretense sobre el Egeo. Una época en la que Atenas realmente rendía tributo a un poder fuerte, más fuerte y extraño. El laberinto podría simbolizar el atrapamiento político de los estados más débiles. Y el Minotauro, la fuerza bruta y aterradora detrás del dominio minoico. Otros argumentan que es más psicológico. El laberinto como el inconsciente, el Minotauro como nuestros impulsos ocultos. Y Teseo, el héroe, caminando valientemente hacia la oscuridad, guiado solo por el hilo de la memoria. Aún así, el mito sigue siendo confuso. Con Cnosos, el palacio es lo más parecido que hemos encontrado a un laberinto real. Sin monstruos, sin Ariadna. Pero quizás algo más profundo. No solo un mito que resuena a lo largo de la historia, sino una historia que pedía convertirse en mito. Mucho antes de que Atenas levantara sus templos de mármol o Esparta afilara sus lanzas, existía la civilización minoica, una de las primeras sociedades avanzadas de Europa. No gobernaban mediante la conquista, sino a través del comercio, el arte y lo que parece un dominio casi sobrenatural de la arquitectura. En el centro de su poder se encontraba Cnosos, un palacio que no era solo la sede de la realeza. Era un centro de cultura, rituales y economía. Los minoicos prosperaron entre el 2600 y el 4000 a.C. Con base en Creta, desarrollaron una extensa red comercial que llegaba hasta Egipto, Mesopotamia, el Levante e incluso las lejanas costas de España. Sus barcos surcaban el Mediterráneo como flechas silenciosas, transportando cerámica, bronce, azafrán y artículos de lujo. No construyeron grandes ejércitos, sino relaciones. Y eso, más que las armas, los hizo ricos. ¿Qué es lo más llamativo de la cultura minoica? Lo diferente que era de sus sucesores griegos posteriores. Sus obras de arte celebraban la naturaleza, los animales y el movimiento fluido de los seres humanos, no la guerra ni el castigo divino. Los frescos muestran bailarines, delfines y atletas saltando sobre toros. Incluso sus diosas son diferentes. Figuras poderosas, con los pechos desnudos, a menudo sosteniendo serpientes, símbolos de fertilidad, transformación o protección. En el centro de todo estaba Cnosos, no una fortaleza en una colina, sino un complejo en un valle fértil. No tenía murallas defensivas masivas, lo que sugiere que los minoicos se sentían seguros en su isla o proyectaban suficiente poder como para que la defensa fuera innecesaria. Su confianza era arquitectónica. Los edificios de varios pisos, los patios con columnatas y los avanzados sistemas de fontanería insinuaban una sociedad muy adelantada a su tiempo. Y, sin embargo, a pesar de toda su sofisticación, los minoicos no dejaron ningún registro escrito descifrado. Su escritura principal, el lineal A, sigue siendo ilegible hasta el día de hoy. No sabemos cómo se llamaban a sí mismos. No sabemos en qué creían sus reyes, qué oraciones recitaban o qué sucedía realmente tras los muros de Cnosos. Todo lo que tenemos son sus ruinas, su arte y su influencia, absorbida más tarde por los micénicos y reflejada en los mitos griegos. Los minoicos no eran solo constructores de palacios. Eran arquitectos del misterio. Y Cnosos no era solo un edificio. Era el corazón palpitante de una civilización que brilló por un momento como la luz del sol en el Egeo y luego desapareció. Pero algunos dicen que su eco aún perdura. Caminar por Cnosos es caminar a través del tiempo. Un tiempo complejo, confuso y hermoso. No es solo la escala lo que te abruma. Es el diseño. Las habitaciones conducen a otras habitaciones. Los pasillos se dividen y desaparecen. Los pozos de luz atraviesan el corazón del edificio. Las escaleras se enroscan en espiral hacia las sombras o emergen de repente en patios soleados. Nada se mueve, nada sigue una línea recta. No es difícil entender por qué los visitantes antiguos podrían haber susurrado, laberinto. Cnosos no era solo un palacio. Era un organismo vivo. Con una superficie estimada de 150.000 pies cuadrados, el complejo contenía más de 1000 cámaras, algunas diminutas, otras grandiosas. Estas habitaciones no estaban colocadas al azar. Se construyeron con un propósito. Talleres, almacenes, santuarios, apartamentos y salas del trono, todos dispuestos alrededor de un gran patio central que podría haber acogido ceremonias públicas o rituales de salto de toros.
El palacio se construyó en varios niveles, de hasta 4 o 5 pisos de altura en algunos lugares, utilizando pendientes naturales y terrazas artificiales. Para recorrerlo sin perderse, se necesitaría memoria, instinto o un hilo como el de Teseo. Y, sin embargo, este aparente caos esconde una inteligencia notable. Los minoicos dominaban la ventilación pasiva, enfriando las habitaciones a través de conductos de aire y escaleras abiertas. Canalizaban el agua de lluvia a través de tuberías de arcilla y tenían inodoros con cisterna mucho antes de que Roma los pusiera de moda. Una de las zonas más emblemáticas es la llamada Sala del Trono, llamada así por la silla de alabastro empotrada en la pared, flanqueada por bancos y rodeada de frescos de grifos, guardianes míticos. ¿Era este el asiento de un rey sacerdote? ¿De una diosa? Una cámara, una corte sagrada que nadie conoce con certeza. Y las paredes hablan en colores. Vibrantes frescos muestran delfines nadando sobre bañeras. Mujeres con elegantes faldas con volantes y pechos desnudos, jóvenes saltando sobre toros en el aire. El arte no era solo decoración. Era identidad. Fluido, natural, profundamente conectado con la tierra y el mar. Sin embargo, cuanto más se profundiza, más desorientan osos. Algunas partes parecen intencionadamente complejas, como si estuvieran diseñadas para confundir. Quizás esa sea la raíz de la leyenda del laberinto. No una prisión para monstruos, sino un palacio que parecía vivo. Un edificio que invitaba al asombro emocionado, al ritual y a un ligero toque de miedo. Sin puertas cerradas, sin bestias míticas. Solo un lugar construido para hacerte cuestionar dónde estabas y que te esperaba a la vuelta de la esquina. Knossos no era solo un centro administrativo o una residencia real. Era un lugar de culto, una expresión arquitectónica del alma minoica, impregnada de rituales, mitos y misterios divinos. A diferencia de los templos griegos posteriores, no hay columnas imponentes dedicadas a Zeus ni santuarios de mármol dedicados a Atenea. En cambio, el mundo espiritual de Knossos es más sutil, entretejido en la estructura del propio edificio. Los santuarios se esconden en las esquinas. Los pilares se elevan como centinelas sagrados. Cuernos estilizados, tallados y simbólicos aparecen en los tejados y altares. Por donde quiera que se mire, el motivo del toro domina, lo que sugiere una poderosa conexión entre el culto, el mundo natural y este animal venerado. Los minoicos no parecían temer al toro. Lo celebraban. El famoso fresco del toro saltando en Knossos no es solo arte atlético. Puede que represente un rito religioso. Hombres y mujeres jóvenes saltando sobre un toro que embiste, enzarzados en una danza de peligro y gracia. No era un deporte. Era un teatro sagrado, posiblemente una ofrenda a los dioses o un triunfo simbólico sobre el caos. Luego están las diosas serpiente descubiertas en los almacenes bajo el palacio. Las figurillas de diosas serpientes se encuentran entre los artefactos minoicos más emblemáticos. Con los brazos desnudos levantados y serpientes enroscadas en sus manos o alrededor de sus cuerpos, estas figuras irradian poder. No son ídolos sumisos. Son guardianas de la fertilidad del hogar y quizás de la vida misma. Para los minoicos, las serpientes simbolizaban la renovación, el renacimiento y el misterio. Criaturas tanto de la tierra como del inframundo. Las habitaciones donde se encontraron estos objetos sugieren santuarios domésticos o espacios rituales, rincones tranquilos y sagrados escondidos entre los bulliciosos corazones del palacio. En combinación con los frescos, los cuernos, los altares y los pasillos laberínticos, todo el complejo comienza a parecer una máquina ritual, una estructura construida no solo para vivir, sino para conectar con lo divino. No hay un templo centralizado en Knossos porque el propio palacio era un templo. Su distribución, su arte y su diseño formaban parte de una cosmovisión espiritual, donde no existían las fronteras entre lo sagrado y lo secular. Era un lugar donde el mito era arquitectura, donde un pasillo podía convertirse en un paso hacia los dioses y donde cada eco en las cámaras de piedra podía haber sido en su día una oración susurrada. Knossos no solo albergaba a personas, sino también a dioses. Durante siglos, Knossos fue un faro de prosperidad, innovación y sofisticación cultural. Pero entonces ocurrió algo repentino, algo que nadie puede explicar del todo. Hacia el año 1400 a.C. El palacio fue abandonado, los frescos se desvanecieron y la civilización minoica que una vez dominó los mares desapareció como la niebla sobre el Egeo. ¿Qué ocurrió? Abundan las teorías. Algunas apuntan a la naturaleza. Hacia el año 1600 a.C., la isla volcánica de Tera, la actual Santorini, entró en erupción en una de las mayores explosiones de la historia de la humanidad. La explosión fue tan grande que probablemente provocó tsunamis que azotaron la costa norte de Creta, devastando puertos y tierras de cultivo.
Las nubes de ceniza pueden haber bloqueado el sol, asfixiando los cultivos y alterando el clima. Aunque Knossos no quedó destruida de inmediato, las secuelas de la erupción de Thera pueden haber sacudido sus cimientos económicos, políticos y espirituales. Otros apuntan a la guerra. Hacia 1450 a.C. Con el auge del poder de los micénicos, los griegos continentales pueden haber aprovechado la debilidad minoica. Las pruebas arqueológicas sugieren que Knossos fue reocupada brevemente, pero la cultura había cambiado. El arte se volvió más marcial. El lineal A, la escritura minoica, fue sustituido por el lineal B, utilizado por los escribas micénicos. El palacio que una vez prosperó con diosas serpientes y bailarines de toros ahora susurraba en una lengua extranjera. Algunos estudiosos creen que los micénicos no invadieron en una sola conquista, sino que absorbieron gradualmente la isla, primero a través del comercio, luego de la influencia y finalmente del dominio. Otros argumentaron que el colapso interno, un levantamiento civil, la inestabilidad política o el fracaso de la élite pudieron haber contribuido en igual medida. Sin embargo, lo que llama la atención es la poca violencia que se aprecia en las ruinas. No hay esqueletos carbonizados, ni signos de matanzas masivas. Knossos no cayó con un grito. Cayó con un susurro. El gran sistema palaciego simplemente se detuvo. Las habitaciones se quedaron en silencio, en silencio. Los rituales terminaron y la naturaleza volvió lentamente. Cuando Homero cantó a Creta en sus epopeyas, Knossos ya era un mito antiguo, un recuerdo enredado en historias de reyes, monstruos y laberintos. Y tal vez eso sea apropiado, porque lo que mató a Knossos no fue solo una erupción o una invasión. Fue el tiempo y la forma en que todas las grandes cosas, por hermosas que sean, acaban desapareciendo bajo el peso de nuevos imperios. Pero los huesos permanecen. Y si se escucha con atención, el laberinto aún murmura bajo la tierra. Durante miles de años, Knossos yacía enterrado bajo el suelo cretense, como otro montículo de piedras perdido en el tiempo, con su nombre olvidado, sus mitos distorsionados y sus muros engullidos por olivares y polvo. Hasta que un hombre decidió perseguir una leyenda. Su nombre era Sir Arthur Adams. Y no solo redescubrió Knossos, sino que lo reimaginó. En 1900, Adams, un arqueólogo británico con talento para el drama y un profundo amor por los mitos homéricos, compró el terreno que cubría las antiguas ruinas. Los granjeros locales habían encontrado extraños sellos y artefactos, pistas de que algo enorme yacía bajo sus pies. Adams excavó. Lo que encontró cambiaría para siempre la historia del Egeo. Descubrió un palacio tan vasto, tan complejo y tan avanzado que se convenció de que era el mítico hogar del rey Minos. Los frescos, los cuernos, la pura extrañeza arquitectónica del lugar, todo apuntaba en su mente a una cosa. El laberinto. Evans no era solo un arqueólogo, era un narrador de historias, y a veces uno controvertido. Llamó a los constructores de Knossos, minoicos, en honor a Minos. Interpretó símbolos, reconstruyó frescos y restauró partes del palacio utilizando hormigón armado, una medida que ha suscitado tanto elogios como críticas. Algunos lo califican de visionario, otros de vandalismo, porque lo que se ve hoy en Knossos es en parte ruinas antiguas y en parte imaginación eduardiana. Aún así, Adams hizo lo que nadie más se había atrevido a hacer. Devolvió la vida a Knossos. Ofreció a Europa una visión del mundo de la Edad del Bronce, mucho más antiguo que la Grecia clásica, una civilización de arte, misterio y elegancia marítima. También desenterró la escritura lineal A, aún sin descifrar, lo que abrió nuevas preguntas sobre el lenguaje, la alfabetización y los límites de nuestra comprensión histórica. Pero Adams hizo más que excavar piedras. Resucitó un mito y obligó a los historiadores a reconocer que detrás de la leyenda del laberinto había algo real, algo complejo, algo muy humano. Un palacio que parecía un laberinto, una civilización que se deslizó hacia las sombras y un hombre que desenterró la tierra solo para descubrir una historia mucho más extraña y hermosa de lo que había imaginado. Knossos había dormido durante 3000 años. Adams tocó la campana que lo despertó. Pasear por Knossos no es solo pasear por la arquitectura. Es pasear por un lenguaje de símbolos. Frescos, tallas, patrones. Están por todas partes. Pero los minoicos no nos dejaron una piedra de Rosetta. Su escritura principal, el lineal A, sigue sin descifrarse. Así que, en lugar de leer sus pensamientos, debemos verlos pintados en yeso, tallados en las paredes y ocultos en patrones. ¿Qué intentaban decir exactamente? El arte de Knossos no se parece a nada del mundo antiguo. No hay obsesión por la guerra. No hay filas de reyes ni héroes curtidos en 1000 batallas. En su lugar, encontramos la naturaleza. Delfines saltando, lirios en flor, pájaros en vuelo y toros sagrados.
Los humanos son ágiles, elegantes y, a menudo, bailan o realizan rituales. Incluso en las escenas que sugieren peligro, hay ritmo y belleza. Los minoicos no estaban narrando conquistas. Estaban celebrando los ciclos de la vida y, posiblemente, el orden cósmico. Sin embargo, el símbolo más emblemático es el hacha doble, o larbris, que se encuentra en todo Knossos, en santuarios, en frescos e incluso grabado en piedras. Se cree que el hacha doble es un símbolo religioso, posiblemente relacionado con la divinidad femenina o los ciclos celestiales. Algunos sugieren que la propia palabra laberinto podría derivar de labrais, lo que convertiría al laberinto no en un laberinto, sino en una casa del hacha doble, un espacio sagrado, no una trampa. Luego están los cuernos de consagración, cuernos de toro estilizados colocados sobre muros y altares. Es posible que fueran marcadores religiosos que separaban el espacio sagrado del mundano. Si a esto le sumamos las frecuentes representaciones de toros y los rituales de salto del toro, queda claro que este animal tenía un profundo significado espiritual. Nadie se pone de acuerdo en si representaba la naturaleza, la fertilidad, el caos o una presencia divina. Pero el toro está por todas partes. Incluso la disposición de Knossos puede tener un significado simbólico. Algunos arqueólogos creen que no se construyó solo por su funcionalidad, sino para reflejar los patrones celestiales o estacionales. Sus sinuosos pasillos y habitaciones anidadas podrían representar un viaje a través de la vida, la muerte y el inframundo. Un laberinto espiritual, no una prisión física. Pero sin una escritura descifrada, todas las teorías se mueven en la delgada línea entre la intuición y la imaginación. Los minoicos se comunicaban mediante símbolos, no historias. Por lo tanto, nos queda interpretar. ¿Qué nos dice Knossos? Oímos los ritmos, vemos las imágenes, pero el significado permanece fuera de nuestro alcance, como un hilo que se deshilacha en el mito. Knossos es una ruina, sí, pero no parece muerta. Si hoy recorres sus pasillos, sentirás que algo vibra justo debajo de la superficie. No son fantasmas, ni dioses, sino ecos de mitos, de vidas, de preguntas que se niegan a desaparecer. Miles de años después de su caída, Knossos todavía nos mantiene en su laberinto. Los turistas deambulan por sus salas. Los arqueólogos buscan respuestas y los escritores tejen nuevas historias inspiradas en su sombra. El Minotauro puede ser un mito, pero la sensación del laberinto es real. No sabemos quién gobernaba Knossos. No sabemos los nombres de sus reyes, reinas o sacerdotes. No sabemos las oraciones que susurraban ni las leyes por las que se regían. Pero sabemos que amaban la belleza. Sabemos que adoraban la naturaleza. Sabemos que entendían el equilibrio entre los arquetipos, la arquitectura y el arte, entre el ritual y la realidad. Y sabemos que fueron los primeros. Antes del Partenón, antes de Roma, antes de los templos hebreos o los palacios persas. ¿Era Knossos un palacio que también era una ciudad? ¿Una ciudad que también era un templo? ¿Un templo que también pudo haber sido una historia? Porque tal vez eso es lo que realmente es el laberinto. No una prisión, no un rompecabezas, sino una narrativa tallada en piedra, un mito en forma arquitectónica. La leyenda del Minotauro no surgió de la nada. Vino de este lugar. De la confusión de sus pasillos, la reverencia de sus rituales con toros y el asombro que inspiró en generaciones que intentaron darle sentido. Los griegos lo convirtieron en una historia. Nosotros lo convertimos en arqueología. Pero, en esencia, Knossos siempre ha sido ambas cosas. Hoy en día, podemos caminar por sus ruinas a plena luz del día. Podemos tomar fotos, dibujar mapas e incluso reconstruir sus frescos. Pero el misterio no ha desaparecido. La línea entre la realidad y la leyenda sigue brillando como el calor sobre la piedra. Quizás por eso Knossos perdura, porque no nos da todas las respuestas. Nos recuerda que, a veces, la historia oculta no está destinada a ser resuelta, sino a ser sentida. Y Knossos, antigua, enredada, medio olvidada, no es solo un lugar en un mapa. Es una pregunta que nos lleva más profundamente con cada paso. Y, como Teseo, todos seguimos el hilo. Los antiguos ingenieros sabían exactamente lo que hacían. Los primeros arietes eran manuales. Equipos de soldados simplemente levantaban un tronco de árbol y lo estrellaban contra las defensas enemigas como leñadores frenéticos. Pero con el tiempo, el ariete evolucionó. Los ingenieros se dieron cuenta de que montar el ariete dentro de un bastidor con ruedas, a menudo con un techo para proteger a la tripulación de las flechas y el aceite hirviendo, lo convertía de una herramienta en un arma de terror. Los asirios, maestros de la guerra de asedio, convirtieron los arietes en armas psicológicas.
Sus torres de asedio combinaban arietes con plataformas para arqueros, lo que significaba que las puertas de una ciudad eran destruidas mientras los defensores estaban bajo fuego constante. Los relieves de Nínive muestran arietes con puntas de hierro afiladas rodando hacia las puertas de las ciudades rebeldes como lentos dioses de la destrucción. Y no solo destrozaban la puerta principal. Los arietes se utilizaban a menudo para romper los puntos débiles de las murallas, derribar torres de vigilancia o derrumbar por completo las puertas de entrada. Su presencia significaba rendirse o ver cómo las defensas se desmoronaban como pan duro. Los griegos los perfeccionaron. Los romanos los perfeccionaron. Los ingenieros romanos construyeron arietes gigantescos llamados ares, que en latín significa ariete, suspendidos con cadenas o cuerdas dentro de enormes refugios de asedio. Algunos eran tan grandes que necesitaban docenas de hombres para manejarlos. Manejar. Y se decía que el ritmo de su viga oscilante sonaba como un trueno retumbando sobre la piedra. Sin embargo, a pesar de su fuerza bruta, los arietes requerían un gran trabajo en equipo. Los operadores tenían que mantener el ariete balanceándose en sincronía, al tiempo que lo defendían de los proyectiles incendiarios, las piedras y todo tipo de sustancias repugnantes lanzadas desde arriba. Un ariete atascado era un ariete muerto. Aún así, cuando un ariete se ponía en marcha, de verdad, era un músculo de madera imparable contra la mampostería humana. Era la física antigua convertida en arma. Y eso fue solo el comienzo de cómo los ingenieros harían llorar a las murallas. Si el ariete era la fuerza bruta, la catapulta era la táctica. Mientras que los arietes golpeaban de cerca, las catapultas atacaban desde la distancia, lanzando no solo piedras, sino también terror psicológico. Fueron las primeras piezas de artillería reales de la historia militar. Y revolucionaron la guerra de asedio al convertir la física en un arma de formas que parecían casi mágicas para el enemigo. Las primeras catapultas surgieron en el mundo griego alrededor del siglo IV a.C., producto de mentes brillantes que querían añadir alcance e impulso a la guerra. Dionisio I de Siracusa, un tirano aficionado a la violencia de vanguardia, encargó las primeras catapultas accionadas por torsión, dispositivos que utilizaban haces retorcidos de tendones o pelo como resortes de tensión. No eran ondas para gigantes. Eran instrumentos precisos de terror de asedio. La genialidad residía en su mecánica. Los ingenieros descubrieron que al retorcer fuertemente las cuerdas, a menudo hechas de tendones de animales, podían almacenar enormes cantidades de energía potencial. Al soltarlas, esta fuerza podía lanzar piedras, jabalinas o incluso proyectiles en llamas a cientos de metros. Los dos tipos principales evolucionaron rápidamente. La balista, que lanzaba enormes proyectiles como una ballesta gigante, y la catapulta lanzapiedras, que lanzaba rocas por encima de las murallas o directamente contra las fortificaciones. Luego llegaron los ingenieros romanos, que nunca encontraron una idea griega que no pudieran mejorar. Construyeron catapultas que podían desmontarse, desarmarse, cargarse en carros y volver a montarse in situ. Máquinas de asedio portátiles para ejércitos profesionales. Algunas catapultas romanas podían lanzar piedras de 27 kilogramos a velocidades increíbles, capaces de atravesar puertas de madera, almenas y, en ocasiones, soldados desafortunados. Las catapultas no solo servían para destruir. También eran un espectáculo. Los generales de la antigüedad las utilizaban para enviar mensajes, a veces literalmente. Se lanzaban cadáveres por encima de las murallas para propagar enfermedades y miedo. Las cabezas cortadas eran lanzadas a las ciudades sitiadas para minar la moral. En un caso escalofriante, se lanzaron cuerpos enfermos al territorio enemigo como una forma temprana de guerra biológica. Pero las catapultas tenían sus defectos. Eran pesadas, requerían tripulaciones cualificadas y podían quedar inutilizadas por un terreno adverso. Aún así, cuando se instalaban correctamente, podían someter a una ciudad desde una distancia segura. Y, por primera vez en la historia, las ciudades se dieron cuenta de que sus gruesas murallas de piedra no solo tenían que resistir un ariete, sino que también tenían que sobrevivir a los ataques aéreos. Porque ahora la destrucción llegaba volando. Si la catapulta era ingeniosa, el trebuchet era majestuoso, imponente, chirriante y aterrador. Era el rey indiscutible de la guerra de asedio medieval. Cuando aparecía en el campo de batalla, no era solo un arma, era toda una declaración. Decía: tú, murallas, no significas nada. A diferencia de sus primos impulsados por tensión, el trebuchet se basaba en la gravedad. En su núcleo había un simple brazo oscilante montado en un marco resistente con un contrapeso pesado en un extremo y una onda en el otro. Al levantar el peso y dejarlo caer, el brazo se balanceaba, lanzando la onda y su mortífera carga en un alto arco sobre las defensas enemigas.
Era una destrucción controlada, precisa, predecible y devastadora. El origen del trebuchet se remonta a modelos de tracción anteriores utilizados por los chinos ya en el siglo IV a.C., en los que la fuerza humana sustituía a los contrapesos. Pero el Tribunal de Contrapesos, la versión que reescribiría la guerra de asedio en Europa y el mundo islámico, surgió en el siglo XII, posiblemente a través de intermediarios bizantinos o musulmanes. Una vez que Europa se hizo con el diseño, se extendió como la pólvora por los castillos y las cruzadas. Su potencia era asombrosa. Una catapulta bien construida podía lanzar proyectiles de 136 kilogramos a más de 300 metros. Piedras del tamaño de muebles se estrellaban contra las torres, pulverizaban las murallas o minaban la moral del enemigo. Pero la verdadera magia estaba en el arca. A diferencia de las catapultas podían lanzar proyectiles por encima de las murallas con delicadeza. Esto significaba que no solo destrozaban las defensas, sino que también alcanzaban los patios, los barracones y los depósitos de suministros del interior. Y no solo eran piedras. Los trebuchets lanzaban de todo: animales enfermos, brea ardiente, vasijas de cal para cegar a los defensores, incluso mensajes o insultos envueltos alrededor de rocas. Un relato legendario del asedio al castillo de Stirling en Escocia habla de Warwolf, un trebuchet tan enorme que el enemigo se rindió antes incluso de que se disparara. El rey se negó a aceptar la rendición solo para poder probar la máquina. Pero, a pesar de su destructiva gloria, el trebuchet no era rápido. Se tardaba horas en construirlo, minutos en recargarlo y se necesitaban ingenieros expertos. Aún así, ninguna otra arma de asedio combinaba alcance, fuerza y terror psicológico. Era como la versión medieval de un martillo a cámara lenta lanzado desde el cielo. Y cuando caía el contrapeso, las ciudades contenían la respiración mientras las catapultas lanzaban desde lejos y los arietes destrozaban las puertas. Las torres de asedio adoptaban un enfoque más personal. Rodaban hasta la puerta principal del enemigo y dejaban caer a los invasores armados. Imagínese un rascacielos de madera sobre ruedas, cubierto de pieles húmedas para evitar el fuego, repleto de arqueros y lanceros. Eso era la torre de asedio, el equivalente antiguo de un vehículo blindado de transporte de tropas y una fortaleza móvil en plena naturaleza. Y cuando una de estas torres comenzaba a rugir hacia las murallas de tu ciudad, sabías que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Las torres de asedio no eran sutiles. Eran grandes, audaces y terriblemente eficaces cuando se utilizaban correctamente. Los asirios pueden haber sido de los primeros en utilizarlas en el siglo IX a.C., pero fueron los griegos, y especialmente los reinos helenísticos, los que llevaron su diseño a extremos teatrales. Durante el asedio de Rodas en el año 305 a.C., el general macedonio Demetrio construyó una torre de 9 pisos llamada Helepolis, o conquistadora de ciudades. Tenía más de 30 metros de altura, estaba equipada con catapultas, cubierta de placas de hierro y movida por miles de soldados. También se rompió por su propio peso. Pero la ambición era inigualable. La lógica detrás de las torres de asedio era que las murallas solo funcionaban si no se podían superar. Las torres de asedio eliminaban esa ventaja al crear una plataforma elevada desde la que los atacantes podían descender a las almenas. Al evitar las puertas y escalar las escaleras desde la cubierta superior, los arqueros podían lanzar una lluvia de muerte sobre los defensores, mientras que las tropas de los niveles inferiores se preparaban para abordar. Pero estas torres no eran invencibles. Eran lentas, vulnerables al barro y objetivos principales para los defensores. Con flechas incendiarias, rocas rodantes o incluso terreno saboteado, los defensores inteligentes cavaban zanjas, inundaban fosos o construían murallas interiores secundarias conocidas como defensas de contraescarpa, solo para detener el avance de una torre. Aún así, cuando funcionaban, lo hacían de forma espectacular. Una brecha en la muralla era una cosa, pero tener tus propias murallas repentinamente abarrotadas de soldados enemigos era el caos. Las torres de asedio transformaron el campo de batalla de una contienda horizontal de fuerza a una carrera vertical por la supervivencia. Hicieron de la altura una ventaja y una desventaja. Y una vez que la pasarela caía desde una torre de asedio hasta las murallas de la ciudad, no había vuelta atrás. Era el momento del combate cuerpo a cuerpo. Mientras los arietes destrozaban y las espadas de trebuch boucher cortaban, algunas de las tácticas de asedio más devastadoras se llevaban a cabo silenciosamente bajo tierra. La excavación de túneles de asedio, o socavación, era el oscuro arte de derrotar a una ciudad eliminando literalmente el suelo sobre el que se erigía. La idea era antigua y terriblemente eficaz. Se excavaba bajo la muralla enemiga, se apuntalaba con soportes de madera y luego se prendía fuego a esos soportes. Cuando la madera se quemaba,
el túnel se derrumbaba, llevándose consigo los cimientos de la muralla. En un momento dado, la ciudad se mantenía firme y, al siguiente, una gran parte de la muralla exterior se desmoronaba como pan duro. Este método no parecía glorioso. No había grandes máquinas ni lanzamientos atronadores. Pero la excavación de túneles era el asesino lento e invisible de la guerra de fortalezas. Los asirios practicaron versiones tempranas de esta técnica, pero alcanzó su plena madurez con los griegos, los persas y, más tarde, los ejércitos medievales europeos. Durante el asedio de Platea en el 429 a.C., los espartanos intentaron excavar túneles bajo las murallas, pero los defensores cavaron contraminados y los interceptaron a mitad de la excavación, convirtiendo la tierra en una pesadilla de lucha a cuchillo. Esta táctica defensiva se conoció como contraminado. Y añadió un elemento inquietante a la guerra de asedio. Imaginen a los soldados cavando en la oscuridad total, a cientos de metros bajo tierra, escuchando el sonido de los picos enemigos. En cuanto oían los golpes, corrían a interceptarlos, lo que a menudo daba lugar a violentas y claustrofóbicas escaramuzas a la luz de las antorchas, con cuchillos y palas. No había gloria en ello, solo terror, asfixia y suciedad. Pero cuando la socavación funcionaba, los resultados eran catastróficos. Uno de los ejemplos más infames se produjo en 1212, durante el asedio del castillo de Rochester en Inglaterra. Las fuerzas del rey Juan excavaron un túnel bajo la muralla sur, llenaron la mina con grasa de cerdo y le prendieron fuego. Los soportes se derrumbaron, derribando toda la torre que había encima. Los defensores quedaron atónitos y poco después se rindieron. En el siglo XIII, los ingenieros de asedio se convirtieron en especialistas en identificar cimientos débiles, medir el comportamiento del suelo y planificar derrumbes con una precisión aterradora. Eran geólogos y demoledores, todo en uno. Y aunque la excavación de túneles requería tiempo, mano de obra y un poco de locura, demostró una verdad sobre los asedios. Si no se podía pasar por encima del muro ni atravesarlo, siempre se podía derribarlo desde abajo. No todo el drama de la guerra de asedio provenía de los atacantes. Por cada ariete construido o torre avanzada, los defensores tenían sus propios trucos mortales. Y a veces esos trucos eran ardientes. Empecemos por el más aterrador de todos. El fuego griego. Desarrollado por los bizantinos alrededor del siglo VII después de Cristo, el fuego griego era una misteriosa sustancia similar al napalm que se adhería a los barcos, las murallas y la carne, y seguía ardiendo incluso en el agua. Rociado desde sifones o lanzado en vasijas de barro, creaba escenas de puro caos. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente cómo se fabricaba. La fórmula era tan secreta que murió con el imperio. Pero sus efectos son legendarios. Flotas enteras quedaron reducidas a esqueletos en llamas en cuestión de minutos. Y eso solo fue el principio. En defensas de menor tecnología, los líquidos hirviendo eran las armas preferidas. Se vertía agua hirviendo, aceite o arena desde las aspilleras, esas pintorescas aberturas en los techos de las puertas o torres, directamente sobre los invasores que se encontraban debajo. El aceite era especialmente temido. A diferencia del agua, se adhería a la piel y empapaba la ropa y la armadura antes de prenderse fuego. Imagina subir por una escalera de asedio solo para encontrarte con un fuego que nunca podrías apagar. La arena caliente, aunque menos dramática, era cruel por sí misma. Se colaba por los huecos de las armaduras, especialmente alrededor del cuello o las muñecas, causando quemaduras de segundo y tercer grado al cocer la carne que había debajo. No parecía impresionante desde la distancia, pero convertía a los valientes guerreros en ruinas gritonas en cuestión de segundos. Los defensores también se valían de las buenas viejas leyes de la física. La gravedad se convertía en un arma. Se lanzaban piedras gigantes, troncos o incluso animales muertos desde los parapetos sobre las máquinas de asedio o las densas formaciones de tropas. El objetivo no era solo matar, sino romper las máquinas y minar la moral de un solo golpe. Y luego estaban las trampas, los fosos ocultos, los puentes que se derrumbaban, las barricadas con púas. Los castillos se convirtieron en rompecabezas de dolor diseñados para ralentizar, confundir y castigar. Todo ello con un único objetivo, retrasar. Cada minuto que aguantaba una muralla era un minuto más cerca de agotar las líneas de suministro del enemigo, de propagar enfermedades en los campamentos o de que llegaran refuerzos. La guerra de asedio era un juego de desgaste. Y mientras los atacantes tenían la física de su lado, los defensores contaban con la creatividad y una gran cantidad de furia ardiente. En la guerra de asedio, la destrucción pura y dura era solo la mitad del objetivo. La otra mitad era el dominio psicológico, quebrantar la voluntad de los defensores antes incluso de que cayeran las murallas. Las armas de asedio no eran solo herramientas de guerra.
Eran símbolos de destrucción enormes, chirriantes y llameantes. Cada rueda chirriante de una torre de asedio, cada roca lanzada en arco por una catapulta estaba diseñada para plantar una semilla en la mente de quienes estaban detrás de las murallas. No estás a salvo. Los antiguos comandantes lo sabían. Los asirios exhibían abiertamente sus máquinas de asedio, arrastrándolas por los desiertos con gran fanfarria. Los romanos construían sus campamentos de asedio a la vista del enemigo, dejando que los defensores observaran cómo se montaban los arietes y se probaban las catapultas. El asedio era un espectáculo, y el miedo formaba parte del guión. A veces, las propias cargas transportaban un mensaje. Las cabezas cortadas de mensajeros o generales eran lanzadas por encima de las murallas, a menudo aún con sus armaduras puestas. En el asedio de Constantinopla, los defensores fueron bombardeados no solo con piedras, sino también con cuerpos, cadáveres enfermos lanzados para sembrar el pánico y la peste. Durante el asedio mongol de Cafa en 1346, se cree que lanzar cadáveres infectados de peste por encima de las murallas contribuyó a desencadenar brotes de la peste negra en Europa. La catapulta no era solo un arma, era un anuncio. Cuando uno de estos gigantes se colocaba en su sitio, todos los que estaban dentro de la fortaleza podían oírlo antes de verlo. El crujir de los cabrestantes, el chirrido de las cuerdas, el pesado golpe del contrapeso, como el latido de una tormenta que se avecina. Pero lo más peligroso era lo desconocido. Nunca se sabía lo que vendría después. ¿Sería una roca, un barril de fuego, una lluvia de flechas? ¿O simplemente silencio? Un silencio ominoso y pesado mientras los ingenieros ajustaban su puntería. Incluso los sonidos se convertían en armas psicológicas. El golpe rítmico de un ariete o el silencio repentino antes de un disparo volvían locos de anticipación a los defensores. Para los comandantes, el objetivo era crear desesperación, convencer al enemigo de que la resistencia era inútil. Que sus dioses los habían abandonado, que sus murallas no eran más que obstáculos temporales en el camino del destino. Y cuando esa barrera mental finalmente se rompía, las puertas a menudo se abrían sin lucha. Porque en la guerra de asedio, a veces la mente colapsaba antes que la mampostería cuando la pólvora tronaba en la retaguardia del campo de batalla. A finales de la Edad Media, la era de las máquinas de asedio tradicionales llegó a un lento y fragmentado final. Pero su legado no desapareció. Evolucionó. La invención de los cañones lo cambió todo. Un solo disparo bien dirigido de un cañón podía hacer en segundos lo que una catapulta tardaba horas en conseguir. Las murallas de piedra, antes consideradas impenetrables, se convirtieron en un lastre. En el siglo XV, los grandes castillos de Europa se desmoronaban. No por socavamientos o incendios, sino por las bolas de hierro que atravesaban sus parapetos. La guerra de asedio había entrado en una nueva fase. Explosiva, brutal y ensordecedora. Y, sin embargo, los principios establecidos por los antiguos ingenieros de asedio nunca desaparecieron. La artillería moderna sigue en deuda con la catapulta y el trebuchet. Todos los misiles balísticos y obuses de largo alcance no son más que descendientes de alta tecnología de la misma pregunta. ¿Cómo se rompe desde la distancia lo que se supone que es irrompible? La física, la trayectoria, la tensión y la fuerza, todo ello descubierto, probado y perfeccionado siglos antes de que la pólvora entrara en escena. Incluso la psicología militar actual. Conmoción y pavor, potencia de fuego abrumadora. El dominio visible tiene sus raíces en las antiguas tácticas de asedio. Esas imponentes máquinas de asedio, avanzando con banderas ondeando al viento, eran la conmoción y el pavor originales. No se trataba solo de derribar un muro. Se trataba de quebrantar el espíritu de una ciudad. Todavía se puede ver su legado grabado en las ruinas de las ciudades antiguas. En Masada, donde tuvo lugar el asedio romano, las rampas aún marcan el desierto. En Constantinopla, donde capas de murallas resistieron durante 1000 años a todas las máquinas imaginables hasta que el fuego de los cañones finalmente las derribó. En los castillos de toda Europa, donde las torres redondas y los bastiones angulares cuentan la historia de un mundo en constante rediseño para sobrevivir al siguiente asedio. Y hoy en día, incluso en un mundo de drones y misiles guiados por satélite, la guerra de asedio no ha desaparecido. Simplemente se ha digitalizado. Las ciudades siguen estando rodeadas. Los defensores siguen aislados. Las murallas son ahora cortafuegos, bloqueos o incluso apagones mediáticos. Pero el alma del asedio sigue siendo la misma. Alguien quiere entrar. Alguien quiere mantenerlos fuera. Y ambos están dispuestos a esperar, construir y destruir para ganar. Los arietes han desaparecido. Las catapultas son piezas de museo. Pero el espíritu de la guerra de asedio sigue tan vivo y destructivo como siempre.